Hey, ¿qué más pues? Y bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de la Vibe. Y bueno, allí, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la visión empresarial del tueste de café, visto desde una perspectiva tanto de quien tuesta como de quien manda a tostar su café. Sí, porque muchas veces cuando tenemos una marca de café nos preocupamos mucho de lo que pasa en finca, de cuáles son las variedades que se están seleccionando, cuáles son los procesos de fermentación, cuál es la selección de esa cereza, cómo se seca, cuál es el proceso de almacenamiento. En cata, en el laboratorio somos muy minuciosos en cómo se tuesta, en cómo se califica ese café y ya luego pues nos descuidamos en la parte de tostar ese café ya cuando va a ser la parte como más importante en el empaque y en la llegada de ese café a nuestros clientes finales. Y teniendo en cuenta que el sabor en taza, el tueste ocupa un 25% de la responsabilidad de lo que el cliente final se toma, pues consideramos que es un tema bastante importante. Juanfe, me gustaría empezar por cuáles son esos aspectos desde el punto de vista técnico que se deberían tener en cuenta a la hora de tostar café. Bueno, hay que tener una lista de chequeo muy clara para ser consistentes en el perfil de taza del café, que de hecho es la lista de chequeo que utilizamos en la Vibe desde hace mucho tiempo para garantizar que nuestros cafés tengan el mejor café posible, el mejor perfil posible cuando les llega a nuestros clientes, que es primero definir la tecnología que estamos utilizando para tostar nuestro café. Entonces, en el caso de la Vibe, pues utilizamos dos tecnologías. Una para tostar la edición tradicional, que es una máquina de 120 kilos por bache, que tiene unas características muy particulares. Y para las ediciones especiales utilizamos una tostadora más pequeña de 25 kilos por bache, que tiene otras particularidades, que son los puntos de control muy diferentes entre ellas. Entonces, lo primero que debería tener en cuenta el empresario que tiene una marca de café y que va a tostar su café es saber perfectamente cuál es esa tecnología que está utilizando, para ya después ir identificando cuáles son esos puntos de control. ¿Cuáles son? Primero, el tamaño del bache que va a utilizar, porque normalmente las diferentes empresas que fabrican las tostadoras pues dicen la capacidad máxima, pero cuando uno empieza a tostar se da cuenta que esa capacidad máxima normalmente no se cumple, que es más o menos un 20 o un 25% menos de esa capacidad, donde la tostadora se comporta de la mejor manera. Juanfe, ¿y qué tan importantes son parámetros como la norma y la preparación a la hora de tostar café? Es muy importante porque dependiendo del tamaño del grano y dependiendo de la cantidad de efectos va a ser el protocolo de tueste que vamos a utilizar. ¿Qué se recomienda? Que en la preparación no se tuesten cafés que tengan más de dos mallas de diferencia. Siempre tostar 18 y 17 o 16 y 15 para que la uniformidad del tueste sea la más adecuada. O cuando vamos a tostar cafés que tienen muy pocos defectos, pues el protocolo va a ser diferente que cuando estamos tostando cafés con una cantidad de efectos bastante alta. Entonces cada elemento debe ser muy bien cuidado para iniciar ese proceso de tueste. Y no perder de vista que siempre estamos al frente de un negocio, que debemos estar manteniendo la consistencia que estamos prometiendo a nuestro cliente, porque pasa algo muy particular con el tema del tueste y es que muchas veces cuando entregan un producto, la primera curva de tueste con la que tostaron fue la que determinó el cliente que quería y luego empiezan a entregar segundo, tercero, cuarto pedido con diferentes curvas de tueste y eso hace que el cliente diga, bueno, pero un momento, usted no me está vendiendo el mismo café que se comprometió a entregarme. Entonces, qué importante todos estos aspectos que mencionas para mantener esa constancia en el tueste para el cliente. Y todo esto se reduce a eso, a
que se cumpla la promesa de venta con ese cliente, porque si le prometiste un perfil y supongamos que sea una repostería de alto nivel que va a desarrollar sus bebidas para que mariden muy bien con sus productos de repostería, pues no puedes estar cambiándole el perfil de taza en cada uno de los lotes que vas a tostar. Y por eso es tan importante tener esa consistencia y esa visión empresarial del tueste de café. Entonces, cuando ya tenemos identificada esa tecnología, esa norma, esa preparación, ese tamaño de bache, ya empezamos a identificar otros elementos y otras partes de esa lista de chequeo que tenemos que cumplir en cada uno de nuestros baches. Por ejemplo, la humedad con la que entra ese café a la tostadora. Y ojalá sea la misma humedad que se planteó desde el inicio cuando se desarrolló la curva de tueste. Ya luego de esto es identificar a qué temperatura de que esté la tostadora vamos a ingresar y cuál va a ser ese proceso de precalentamiento de la tostadora para que siempre sea el mismo procedimiento para que se replique la curva de la misma manera. También cuál va a ser ese proceso de tiempo de equilibrio, que es el momento en que cuando entra el café a la tostadora, en la temperatura del grano igual a la temperatura del tambor, que ojalá no sea más de 2 minutos. Entonces cada empresa debe determinar a qué tiempo llega a ese punto de equilibrio, o sea, si es al minuto y medio, a los 2 minutos como máximo. Y ya después, cuando empieza la etapa de deshidratación y empieza a generarse ese secado del grano, porque el grano entra a un porcentaje de humedad de más o menos entre el 11 y el 12% de humedad, cuando se empieza a deshidratar y empieza a ganar temperatura, nosotros como empresarios cafeteros debemos definir cuál es el rango de temperatura que va ganando minuto a minuto. Y en cada lote garantizar que sea el mismo ratio o el mismo crecimiento de temperatura minuto a minuto, porque eso va a influir directamente en el perfil de taza. Y ya luego es definir elementos como, bueno, cuando llegue a la etapa de caramelización, que eso se empieza a dar más o menos a los 175 grados centígrados, que no nos vayamos a demorar más de 7 minutos para llegar a esa temperatura, pero tampoco llegar demasiado rápido porque el perfil nos va a cambiar. Y ya cuando llegamos al crack, cuando empieza esa etapa exotérmica y empiezan todas esas reacciones químicas a dar realmente el perfil, pues qué decisiones vamos a tomar, cuánto tiempo de desarrollo le vamos a dar, y todo esto que estamos hablando, que puede sonar demasiado técnico, pues son los puntos de chequeo que debemos cuidar en esas curvas para que esa taza de café que van a tener sus clientes en sus manos, pues siempre sea una experiencia agradable y que siempre sea la que están buscando. Y así generar esa consistencia y esa fidelidad con tu marca de café. Y es que todos los elementos que estás trayendo a la mesa el día de hoy también se traducen en, para quien tuesta el café, para el maestro tostador, se convierten en costos que debe tener en cuenta también en su tabla para saber cuánto es lo que va a valer su servicio de tueste. Que todo esto se traduce a negocio, o sea, al final del día estamos hablando de el negocio para quien es el maestro tostador, pero también el negocio para quien comercializa ese café tostado y lo que decíamos hace un rato, cumpla su promesa de curva de tueste. Entonces todos estos elementos sí o sí tendrán que tenerse en cuenta a la hora de costear el café en sus diferentes etapas. Y entre más controlado y más estandarizado tengas todo el proceso de tueste, pues más fácil va a ser vender tu café, porque cuando converses con tus clientes, pues les vas a poder dar esa seguridad y le vas a poder dar esa tranquilidad de que tu perfil de taza pues no va a cambiar, porque tú tienes muy bien diseñada ese proceso de tueste y tienes una visión empresarial
del tueste de café muy clara que le va a dar tranquilidad a tu cliente de tener un café de alta calidad o de una calidad que se pueda soportar lote a lote. Aparte que termina siendo una estrategia de venta bastante interesante porque uno puede pensar hasta, bueno, vendo esta curva de tueste de autor, como lo hacen los grandes chefs, eso podría ser un argumento de venta del café. Entonces, ok, yo te puedo traer tu café, te puedo garantizar que esta curva de tueste es única para tu negocio. Y todo esto se convierte en venta. Entonces son elementos que sí o sí deberíamos conocer, probablemente no de manera técnica, especializada, a fondo, a menos que seamos maestros tostadores, pero sí las mínimas para poder utilizarlas como una estrategia de venta en nuestros negocios. Y es llevarlo a la práctica, porque también conocemos muchas personas que hacen cursos muy especializados de tueste de café, pero que no lo llevan a la práctica, que hablan muy bonito, que hay veces se sienten como muy enredados cuando hablan, pero cuando vamos a ver el producto final de lo que están comercializando, pues son cafés que son inconsistentes o que no llegan a tener la calidad que debería tener una marca que tiene ese nivel como de educación o de formación que han tomado sus dueños. Entonces ahí es donde hay que empezar a aplicar absolutamente todo lo que vamos aprendiendo, así sea muy técnico, pero llevarlo a la realidad y que se convierta en un tema de ventaja en el mercado y que se convierta en ventas. Sí, Juanfe, de hecho eso permite elevar las habilidades de quien está comercializando y también acelerar los resultados de la empresa de café, que finalmente es lo que pretendemos cada mañana cuando conversamos acá en el podcast de diferentes aspectos del negocio del café. Perfecto, y si quieren darle el doble clic a cualquiera de los temas de los que conversamos hoy, pues este espacio es de ustedes, nos pueden escribir, nos pueden seguir en todas las redes sociales donde estamos y obviamente si conocen a alguien que está empezando con su empresa de café o que ya tiene su empresa cafetera y les parece que lo que estamos conversando les puede ayudar, pues bienvenidos, acá los esperamos y bueno, les deseamos un muy buen día y por supuesto muy felices cafés. Chao.